Hola, ¿qué tal? Les habla Armando Segundo Enrique Requena, correo electrónico asenriquer@gmail.com. Esta vez vamos a trabajar nuevamente en un video muy breve para ilustrar sobre el cálculo del costo de capital, que es SUK o WACC, costo medio ponderado del capital. Es importante aclarar que el capital en este contexto no se restringe solo a lo que son aportes de los socios, sino en general todos los aportes que hacen quienes invierten en la compañía, sean en calidad de socios o no socios. Ok, lo importante es que sean aportaciones de largo plazo. Formalmente, el costo de capital, que vamos a llamar C sub K, C sub K es igual a F por 1 menos T por F porcentual más C sub O por C sub O porcentual. Primero, para poder entender esta función, veamos qué elementos están involucrados en ella. C sub K es el costo medio ponderado del capital en ambiente de certeza. Cuando hablamos, hemos dicho ya, capital, hablamos de todo el financiamiento a largo plazo que concurre a apoyar al proyecto. Este financiamiento puede ser de los socios, puede ser de los acreedores o de los proveedores de bienes de capital en la medida en que financien a largo plazo. F es el costo promedio del financiamiento crediticio, sea de entidades que nos aportan dinero o bienes de capital financiada a largo plazo. Este es el costo promedio. Ya vamos a aprender a calcularlo entre paréntesis. Muy bien. T, el impuesto a las utilidades. F porcentual, el porcentaje que representa el crédito en la mezcla de financiamiento del proyecto. Preguntémonos por qué la función en que incorporamos los elementos crediticios es F por 1 menos T. ¿Por qué? Porque los intereses que nos graban los acreedores o proveedores por financiamiento a largo plazo son deducibles de las utilidades para efecto impuesto a las utilidades. Y por lo tanto el impacto neto es lo que es la tasa promedio por 1 menos el deducible que representa la tasa que agrava a las utilidades, ¿no es cierto? Y F porcentual es la porcentualidad que representa el financiamiento crediticio respecto al financiamiento global que demanda el proyecto. Ahora, C sub O es el costo de oportunidad de los aportantes de capital. Y C sub O porcentual, o este porcentaje de acá, es el porcentaje que representa el aporte de capital en el financiamiento global del proyecto. Muy bien. Empecemos por hacer el cálculo de la tasa media ponderada de los financiamientos externos provenientes de quienes no son socios de la compañía, ¿ok? Acreedores y proveedores de bienes de capital y capital de trabajo eventualmente. Muy bien. Cálculo el costo del financiamiento crediticio y comercial de largo plazo. La tasa F minúscula, pero a este financiamiento le hemos llamado F mayúscula. Acá tenemos en forma genérica dos fuentes de financiamiento que no son de socios. El de la banca, que es monetario, y de proveedores, que es en bienes o servicios. Asumimos que estos son los proveedores de bienes de capital y o de capital de trabajo, pero con financiamiento a más de un año. ¿Ok? Entre paréntesis, es importante aclarar de que también con recursos bancarios podemos financiar, haciendo compras directas, el capital de trabajo. Pero aquí asumimos que los proveedores nos aportan maquinaria y también materias primas, etcétera, etcétera. Veamos cómo el crédito bancario se traduce en un servicio de deuda. Acá tenemos la tabla de servicio de deuda, cuyo cálculo seguramente es muy conocido por ustedes. Acá tenemos el método alemán y acá tenemos el saldo inicial 345, que es el valor global del financiamiento. Los intereses, que son del 12.5 sobre capital adeudado, que es 345 en este caso para el año 1, da 43.125. Las comisiones, que son del 2% sobre el desembolso global del crédito, más 10 unidades monetarias que se paga en el momento de la amortización. Por lo tanto, las comisiones totales son 6.910 y el servicio de la deuda, que es la suma de la amortización más intereses más comisiones, es 84.535.
ojo aquí, la pregunta es, ¿cómo nosotros aplicamos o calculamos la tasa interna de retorno? La tasa interna de retorno es aquella tasa de descuento a la que el valor actual neto del proceso de la actualización iguala a cero, ¿verdad? Para llegar a esa tasa, ¿qué confrontamos? Confrontamos por una parte el desembolso que representa la inversión, que en este caso no es desembolso, sino que es entrada de capital, lo confrontamos con las entradas que tiene el proyecto durante su vida, que en este caso lo vamos a hacer similar a lo que acá son los desembolsos nuestros, pero que en la metodología para cálculo de la tasa interna de retorno equivale a los RJ, R1, R2, R3, entradas. ¿Ok? Vale decir, lo que para efecto de aplicar la metodología de la tasa interna de retorno, vamos a igualar lo que es acá la entrada de capital que representa el crédito, la vamos a convertir en desembolso. Y los desembolsos que representan el servicio de la deuda, lo vamos a convertir en entradas. ¿Ok? Lo mismo vamos a hacer con el plan de pago de proveedores, ¿verdad? En que la metodología de cálculo para la amortización, los intereses y las comisiones es la misma que hemos aplicado acá. Veamos entonces en qué queda esto. Acá tenemos en el lenguaje de la tasa interna de retorno los desembolsos, que equivale a la inversión, en este caso la suma de las entradas por el crédito que ocurre en el año 0, la entrada de los créditos de proveedores que ocurre en el año 0, no en el año 1, y son por 345.000 y 175.000, total 520.000. ¿A esto qué le oponemos? Le oponemos los desembolsos que implica hacer el servicio de deuda en el año 1, en el año 2, el año 3, que lo estamos convirtiendo en entradas. Siendo desembolso, estamos convirtiendo en entradas. Por lo tanto, en el lenguaje del cálculo de la tasa interna de retorno, esto equivale a la inversión que hemos hecho y a todos los retornos que la inversión nos provee. La tasa que iguala a nivel de valor actual neto este flujo a 10 años de entradas en relación con la inversión es el costo medio ponderado de los acreedores. Igual con los proveedores, pero en realidad vamos a trabajar con las cifras globales que están acá abajo. Acá tenemos a 520.000 le colocamos signo negativo porque son desembolsos, recordemos, aunque para nosotros son entradas, pero para llevar al mismo formato de tasa interna de retorno le ponemos signo negativo. Y a lo que son los desembolsos por concepto de servicio de deuda le colocamos recuperaciones con signo positivo. Si acá aplicamos la fórmula de la tasa interna de retorno, nos sale de que el costo del financiamiento externo es del 10.77%. Si esto hubiese sido un proyecto, diríamos que un proyecto que demanda una inversión de 520.000 unidades monetarias y que genera estos retornos, tiene una rentabilidad promedio ponderada del 10.77%. Esto llevado al caso particular de financiamiento F, se traduce en que el costo medio ponderado del financiamiento de 520.000 unidades monetarias se sintetiza en un 10.77, que es la tasa de costo medio ponderado del crédito. ¿Cierto? Esa es la tasa a la cual obtenemos el valor F, es la tasa F chico. Continuemos ahora calculando lo que es el costo de oportunidad de los socios. Recordemos que el costo de oportunidad de los socios existe cuando estos tienen opciones alternativas de colocación de los recursos que están evaluando invertir en el proyecto. Si esas oportunidades no existiesen, el costo de oportunidad de los socios sería cero. ¿Ok? En general, todos los sistemas que están monetarizados y en los cuales existe un sistema financiero, el sistema financiero canaliza recursos de los ahorristas a los inversionistas, justamente ofreciéndole a los ahorristas darle un rendimiento que es la tasa pasiva del sistema. Y habitualmente, en la medida en que haya posibilidades de colocación, el sistema financiero no tiene límites para la captación de los ahorros
y por lo tanto cualquier ahorrista tiene la posibilidad de colocar sus ahorros en el sistema financiero desde una unidad, desde cifras muy pequeñas a cifras muy altas, ¿ok? De modo tal que habitualmente el costo de oportunidad de los socios al menos es la tasa pasiva del sistema financiero de aquel país o región en la cual estamos evaluando la captación de estos aportes. Muy bien. Asumamos, sin embargo, que los socios tienen, por supuesto, esta oportunidad, esta posibilidad de colocar depósito a plazo fijo. No tiene valor mínimo, debería ser una unidad monetaria, pero sí pueden colocar hasta 2 millones de unidades monetarias. Y esa opción les rinde una tasa anual del 7,5%. Pero los socios tienen además la opción de invertir en el proyecto A, que demanda una inversión mínima de 25.000 unidades monetarias y soporta máximo 300.000 unidades monetarias. Ese proyecto A rinde el 15%. El proyecto B, o segunda oportunidad de inversión, demanda un aporte mínimo de 500.000 unidades monetarias, o sea, si no tengo 500.000 no puedo entrar a esta oportunidad, y un máximo de 800.000, este es el techo, digamos, y esa oportunidad rinde el 12% anual. Finalmente, la oportunidad C tiene un mínimo más bajo que el anterior, 200.000, pero puede absorber hasta 800.000 unidades monetarias, igual que el anterior, y paga el 9% de rendimiento. Ok, la gran pregunta sería, ¿cuál es el mejor proyecto? Bueno, aparentemente el mejor proyecto es el proyecto A porque rinde el 15%. Sin embargo, hay que considerar que él rinde 15% por cada unidad monetaria y por cada año en que éste permanece en el proyecto. Pero ese 15% lo puede disfrutar solamente 300.000 unidades monetarias, ¿ok? Y para entrar ahí, la barrera es tener por lo menos 25.000 unidades monetarias de ahorro, ¿ok? Por lo tanto, esta tasa, que es la mejor, reitero, solamente permite obtener ese rendimiento hasta un tope de 300.000 unidades monetarias. Y la barrera de entrada es disponer de un ahorro mínimo de 25.000. Perfecto. Ahora veamos cómo esta tasa de costo-oportunidad promedio ponderada se va calculando. Esto depende de cómo jugamos con el recurso de que disponemos. Supongamos que tenemos 750.000 unidades monetarias. Entonces, veamos, una primera posibilidad es, por supuesto, de los 750.000, aplicar el máximo al proyecto A, que rinde el 15%. Asumimos que el riesgo para todos es el mismo, aunque en realidad puede no serlo. Asumamos ahora, si hemos aplicado 300.000 y tenemos 750.000, el saldo libre son 405.000 unidades monetarias. Ahora, al proyecto B le vamos a aplicar 0. Por alguna razón, no nos interesa o no tenemos acceso al proyecto B. Van a decir quiénes son los promotores del proyecto B, no simpatizan con nosotros y no están dispuestos a aceptar nuestra inversión. O a nosotros, aunque la tasa es mejor que la del 9, preferimos el proyecto C en vez del proyecto B. Vamos al proyecto C, ahí tenemos 300.000 más, porque el límite son 300.000. ¿Ok? Al hacerlo, nuestro saldo por invertir son 150.000 unidades monetarias. ¿Qué hacer con las 150.000 unidades monetarias? Tenemos que invertirlas. ¿Qué oportunidad tenemos? El DPF, ¿cierto? Que rinde el 7,5. Y a esa tasa quedan sujetos los 150.000, que son el saldo libre que estamos aplicando. Veamos la rentabilidad ponderada. Esta, recordemos que aquí hemos aplicado de los 750.000 el 40%, ¿ok? ¿Cuánto nos rinde? El 15%. El 15% por el 40% nos dan una tasa ponderada, que es el producto del 15% por 40%, nos da una tasa ponderada del 6%. En la segunda línea, la tasa ponderada es 0 porque los fondos aplicados son 0%. En la tercera línea tenemos otro 40% que rinde un 9%, y 4,9 nos da una tasa media ponderada de 3,6%.
Finalmente, en la última línea tenemos un 20% de recursos aplicados con un rendimiento de 7,5, por tanto la tasa media ponderada es 1,5%. La tasa ponderada, perdón, de rendimiento es 1,5. Ahora, si sumamos todas las rentabilidades ponderadas, para el 100% de los fondos aplicados, tenemos que alcanza al 11,10. Esa tasa, el costo de oportunidad medio ponderado de los socios. ¿Ok? Muy bien. Veamos ahora cuál es el cálculo del costo de capital del proyecto, o sea, el conjunto. Ya teníamos la función inicial, ¿cierto? Que C sub K es igual a F por 1 menos T, siendo T la tasa de impuesto a las utilidades, por F porcentual, que es la proporción que representa el aporte de crédito sobre el requerimiento total de recursos del proyecto, más el costo de oportunidad medio ponderado de los socios por el aporte que ellos realizan a los fondos totales, que los sintetizamos como C sub O porcentual. Acá tenemos, de capital hemos aportado 750.000 al 11,10, que es la tasa que hemos calculado. Neto de impuestos 11,10. Recordemos que el costo de oportunidad no es deducible para efectos de cálculo del impuesto a las utilidades. Ahora tenemos el crédito que nos aportó 520.000 unidades monetarias. Su costo es 10,77, pero está sujeto a una deducción porque lo que sea el costo del crédito es deducible para efectos de calcular la base imponible para efectos de impuesto a las utilidades. Eso, recuerden, eran, si no me equivoco, el 25%, por lo tanto, si deducimos esa tasa del 10%, bajamos al 8,08. Ahora, ¿cuánto hemos financiado con aporte de capital? El 59,06%. ¿Cuánto hemos aportado con crédito? El 40,94%. Y por lo tanto, si ahora aplicamos esta porcentualidad al costo neto de impuestos que hemos calculado, la tasa de costo de capital ponderada por el capital es 6,56, por el crédito es 3,31. Si totalizamos el 1.270.000 unidades monetarias que representa los fondos totales aplicados al proyecto, que representa el 100% del financiamiento, el costo del proyecto o tasa C sub K es 9,86%. Bien, hemos terminado esta exposición. Espero que les haya sido muy útil. Muchas gracias y hasta luego.